Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, después de estos textos tan hermosos que hemos meditado acerca del Espíritu Santo, el sello de Dios, la comunicación de Dios, del Padre y del Hijo, que no tenemos que andar buscando sellos extraños por otros lados, habíamos dicho. Y quería que invocáramos especialmente la asistencia del Espíritu Santo, porque tenemos que seguir desmenuzando un poquito los textos que se refieren a la recta interpretación del milenio, del cual muchos hacen uso y abuso, produciendo cierto daño en la mente de los fieles. No podemos ir más allá de lo que se ha enseñado, de lo que la Iglesia en su magisterio ha advertido y ha pedido que se proceda de un modo y no de otro con respecto a este tema. Vamos entonces a ver el texto que les traigo para hoy, y que está tomado de la Suma Teológica. Voy a sacar en la Suma Teológica, de los suplementos. Voy a tomar primero una explicación que traen en la introducción a la cuestión 91 y luego al texto directo de Santo Tomás de Aquino. La explicación a la introducción a la cuestión 91 dice así acerca del milenarismo. Voy a leer textual. El milenarismo, tan profesado en todos los tiempos por las sectas disidentes, es una explicación falsa de los acontecimientos a que venimos refiriéndonos, es decir, los novísimos. San Juan habla en el Apocalipsis de cuantos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este pasaje dio pie a las creencias milenaristas. Lo decimos en plural porque el milenarismo ha tenido muchas manifestaciones. El elemento común a todas ellas es la persuasión de que Cristo reinará con los justos en el mundo un número determinado de años y luego vendrá el fin definitivo. ¿Ven? Separan la venida del Señor del juicio, cosa que la Iglesia nunca no figura así, ni en San Pablo, ni en San Pedro, ni en ninguno de los textos del Nuevo Testamento, y el magisterio posterior de la Iglesia siempre ha unido la venida del Señor, su parucía, con la resurrección y el juicio final. Acá, en el milenarismo, los que profesan cualquiera de los milenarismos, aún todavía aquel que está condenado como herético directamente, el de Cerinto, el milenarismo craso, pero aún así, hemos visto en el video pasado que el milenarismo espiritual o mitigado también está observado. No se puede enseñar sin peligro para la fe. Así que todos estos tienen en común este punto, la separación de la venida del Señor en gloria y majestad, de la resurrección y del juicio final, como si fueran dos momentos. Bueno, sigo leyendo. La Iglesia no ha admitido el reino milenario. El texto del Apocalipsis, misterioso, místico, como todo el libro, agregamos,
es un libro místico. Quien pretenda interpretarlo literalmente cae en un grave error. Es un libro místico, lenguaje apocalíptico, imágenes se pueden interpretar literalmente. Entonces, vuelvo al texto. El texto del Apocalipsis, misterioso como todo el libro, tiene un sentido figurado. El magisterio, intérprete de la revelación, no permite hablar en este sentido del reino de 1000 años en este mundo literal. Sigue el texto. Santo Tomás acepta la explicación que da San Agustín al pasaje del Apocalipsis. Las palabras de San Juan se han de entender como referidas a la resurrección espiritual, que hace que los hombres pasen de la vida del pecado a la vida de la gracia. La primera resurrección, la resurrección espiritual. Y en ese sentido están reinando con Cristo ya en el reino, que comienza acá, lo hemos explicado en el video pasado, comienza ya aquí, el Espíritu Santo lo establece, y establece el templo de Dios, que es la iglesia. Sigo con el texto. Luego vendrá la resurrección de los muertos. El reino de Cristo es la iglesia, en la que reinan con él los mártires y todos los justos. Y atención a lo que explica del número milenario. El número milenario no quiere decir número determinado, sino todo el tiempo de ahora, hasta la venida del Señor. Cristo reina ahora en el mundo y en el cielo, con los justos y con los bienaventurados. Los justos están en la tierra, en la iglesia militante, los justos, y los bienaventurados en el cielo. Todos ellos tienen la vida resucitada de la gracia, a la que llegaron abandonando la muerte del pecado. A este reino se refieren los 1000 años del Apocalipsis. 1000 años, que quiere decir los años que van desde Cristo hasta el fin de los tiempos. Luego vendrá la segunda resurrección, la corporal, y con ella el fin del mundo, la renovación de la tierra y la vida de premio o de castigo eternos, no solo para las almas, sino para el alma y el cuerpo, para todo el hombre. Para todo el hombre. Es la explicación, entonces, que se da en la introducción a la cuestión 91. La muestro para que vean que es real, está acá. Vamos al texto, ahora la cuestión, donde en otra cuestión Santo Tomás analiza este tema. Claro, algunos van a decir, ya me imagino, ya los estoy escuchando. No, hermana, esta parte es el suplemento que no lo escribió directamente Santo Tomás, sino que es de su discípulo Reginaldo de Piperno. Sí, pero aquí que Santo Tomás se había tomado el trabajo de referirse a todo esto en otros textos, en muchas notas que tenía ya listas, y que Reginaldo lo que hizo es juntarlas, nada más. Así que sigue siendo el texto de Santo Tomás. Bueno, vamos a donde comienza a tocar este tema acerca de la resurrección y del milenio. En la cuestión 77, en el artículo 1, va a decir así: en la objeción número 4 se plantea el problema. Dice, objeción 4 a la cuestión, artículo 1 de la cuestión 77. Dice así: después de la resurrección de los muertos,
todavía se computan muchos años hasta llegar a la resurrección de otros, pues se dice: vi las almas de quienes habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y más abajo, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los restantes muertos no vivieron hasta terminados los 1000 años. Entonces vamos a ver cómo contesta Santo Tomás. La solución a esta objeción 4 dice así: con motivos de estas palabras, algunos herejes, como refiere San Agustín, esta calificación de herejes se refiere a Cerinto, a los que siguen el milenarismo craso, pero hay que extender el sentido también a los que promueven otros tipos de milenarismo, los mitigados, espirituales. Refiere San Agustín que afirmaron que la primera resurrección venidera sería de los muertos para que reinen con Cristo en la tierra durante 1000 años. Por eso fueron llamados quiliastas, equivalente a milenarios. Por eso San Agustín, en el lugar citado, demuestra que dichas palabras se han de entender de otro modo, o sea, referidas a la resurrección espiritual, por la que los hombres resucitan del pecado mediante el don de la gracia. Mas la segunda resurrección es la de los cuerpos. Y aclara: el reino de Cristo es la Iglesia, en la que reinan con Cristo los mártires y también otros elegidos, tomando la parte por el todo. O bien, puede decirse que reinan todos con Cristo en la gloria, aunque se hace especial mención de los mártires. Y sigue. En cuanto al término milenario. Además, la palabra milenario no se refiere a un número determinado de años, sino que designa todo el tiempo presente, en el cual reinan actualmente los santos con Cristo. Porque el número 1000 designa mejor que 100 lo universal. El número 1000 designa lo universal. Pues 100 es el cuadrante de un denario, mientras que 1000 es un número entero resultante de la doble suma de un denario, porque 10 veces 10 veces son 1000. Asimismo se dice en el Salmo: de la palabra que dio a 1000 generaciones, es decir, a todos. ¿Entiende? O sea, los números son números místicos también. Cuando en el Apocalipsis vemos los números, lo mismo, 144.000. Cuidado, cuidado. Son números místicos que hay que verlos en el contexto de lo que sigue después, de las medidas de la ciudad santa. En fin. Y en cuanto a este punto de los 1260 días, esto lo corto, sigo en el video siguiente para que no sea tan largo, Los dejamos en suspenso. Ya seguimos en el próximo.